Trastornos del habla y lenguaje. El lenguaje es una función superior de nuestro cerebro. Es, por tanto, una adquisición específica de la especie humana, siendo su expresión más habitual el lenguaje oral, aunque este no es la única forma de manifestarse. Según la teoría de Noam Chomsky, existe una gramática universal que forma parte del patrimonio genético de los seres humanos. Es decir, los seres humanos venimos al mundo dotados con una capacidad innata, codificada en nuestros genes y que constituye un patrón lingüístico básico y universal. Se trata de la base sobre la que se construye y amolda cualquier lengua. Esta capacidad singular es propia de la especie humana y el uso corriente del lenguaje evidencia las enormes posibilidades del potencial creativo de la humanidad. Algunos experimentos efectuados durante la gestación señalan que el inicio del aprendizaje de la lengua por el ser humano se produce ya durante el tercer trimestre de la gestación. Los primeros sonidos del lenguaje exterior llegarían al feto a través del líquido amniótico que lo envuelve. Para entonces, el oído ya está suficientemente desarrollado para percibir los primeros sonidos y el proceso de aprendizaje puede darse por iniciado en condiciones normales. El lenguaje es un sistema complejo, estructurado y simbólico que comprende diferentes subsistemas. Así contiene un sistema de sonido o fonología, reglas para la formación de palabras o morfología, un sistema de vocabulario y significado, léxico y semántica, respectivamente normas para la formación de oraciones o sintaxis, y reglas sobre cómo utilizar el lenguaje adecuadamente en contextos sociales o pragmática. Cuando el desarrollo del lenguaje no sigue el patrón previsto o se producen déficits significativos en cualquiera de los subsistemas anteriores, podemos encontrarnos delante un trastorno del lenguaje. Vemos a continuación algunas de las alteraciones habituales que ocurren durante los años de preescolar y en primaria que pueden alertarnos sobre la presencia de un trastorno del lenguaje. De 3 a 5 años, falta de habla ininteligible y errores para construir oraciones. De 5 a 6 años, sustituciones de palabras difíciles por otras más sencillas, no pronunciar la parte final de ciertas palabras, palabras incompletas, omisión o cambio de vocales, fallos en la estructura de la oración, falta notable de fluidez y ritmo, frecuencia e inflexiones anormales del habla. Sobre los 7 años, distorsiones, omisiones o sustituciones de sonido. Otras dificultades no relacionadas específicamente con la edad incluyen retraso de más de un año en la aparición de sonidos individuales del habla, uso de sonidos vocales con exclusión de casi todos los otros sonidos, sentir vergüenza o perturbación por hablar, ver mutismo selectivo, voz consistentemente monótona, inaudible o de calidad deficiente, uso de tono inapropiado para la edad del niño, ver síndrome de Asperger. Hay muchos trastornos del habla, pero expondremos los 3 primeros por ser los más frecuentes. Trastorno de la pronunciación. Sus características clínicas son principalmente en que el niño omite o pronuncia los fonemas de forma inadecuada, distorsiones, sustituciones para su edad mental aunque tenga un nivel normal para el resto de las funciones del lenguaje. Este trastorno ha recibido diferentes denominaciones a lo largo de los años: dislalia, trastorno del desarrollo fonológico, trastorno funcional de la articulación, etc.
El diagnóstico solo debe hacerse cuando se cumplen los siguientes requisitos. Número 1. La gravedad del trastorno excede los límites normales teniendo en cuenta la edad mental del niño. Número 2. La inteligencia no verbal es normal. Las funciones del lenguaje expresivo y receptivo están dentro de los límites normales. Número 3. Las anomalías de la pronunciación no se pueden atribuir directamente a una anomalía sensorial, estructural o neurológica. Número 4. Los fallos de la pronunciación son claramente anormales en el contexto de los usos coloquiales del entorno sociocultural del niño. Diagnóstico diferencial. Para este diagnóstico deberemos también asegurarnos de que las alteraciones en la articulación son lo suficiente grave para considerarlas anormales y de diferenciarlas de aquellas que pueden ser propias en niños pequeños. También debemos descartar la presencia de enfermedad física o psíquica como causa de los problemas de articulación. Es el caso de la disartria, trastorno articulatorio secundario a un déficit neurológico, la disglosia, trastorno de la pronunciación determinada por problemas estructurales del aparato bucofonatorio, o la disfemia o tartamudeo, trastorno del habla caracterizado por tropiezos, espasmos y repeticiones debido a una imperfecta coordinación de las funciones idiomotrices cerebrales. También hay que descartar problemas de audición, retraso mental, la presencia de un trastorno mixto, expresivo receptivo, como contempla el DSM-4, o un trastorno generalizado del desarrollo. Finalmente, la capacidad de la expresión debe de estar dentro de la normalidad. Para su diagnóstico, los criterios necesarios son: número 1, la gravedad del retraso excede los límites de la variación normal para la edad del niño. Número 2, la inteligencia no verbal está dentro de los límites normales, que son C1-80. No se satisface las pautas de trastorno generalizado del desarrollo, autismo o retraso mental. Y por último, la cuarta, se excluyen causas de tipo orgánico o neurológico, pérdida de audición, hendidura palatina u otras anomalías estructurales u otros. Deben tenerse en cuenta también los siguientes indicadores de retraso: un fracaso para responder a nombres familiares, en ausencia de claves no verbales hacia el primer año de vida, incapacidad para reconocer los nombres de al menos algunos objetos corrientes a los 18 meses o para llevar a cabo instrucciones simples y rutinarias a la edad de 2 años. Tratamiento. Los métodos de intervención en el lenguaje han variado desde el trabajo directo con el niño en situaciones estructuradas a otras formas más naturales basadas en el juego y en su propio ambiente con implicación de los familiares. Como objetivo general, siempre hay que buscar estimular y motivar al niño para que participe activamente. Desde este punto de vista, no se trata tanto de insistir en que el niño hable o comprenda adecuadamente, sino de crear las condiciones para que el lenguaje tenga lugar de forma espontánea. Algunas pautas para la intervención: es fundamental que podamos establecer el diagnóstico diferencial y comprender los síntomas del trastorno para ayudar al niño y evitar su etiquetaje en otros conceptos populares: vago, desmotivado, sin interés para aprender, etc. Debe producirse las correspondientes adaptaciones curriculares, obligarle a leer los textos que les corresponden por cursos y comprenderlos no ayudará a su mejora.
En los más pequeños es fundamental introducir el juego como un elemento de transmisión y práctica de las habilidades lingüísticas que pretendemos enseñar.